Cámara. Roberto de la Torre, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, está con nosotros para cerrar la semana. Señor de la Torre, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Valeria. Gracias por la invitación. Hemos sabido pues, que han estado esta semana en distintas reuniones importantes, entre ellas con el Ministerio de Economía y Finanzas, no solamente la Cámara de Comercio de Lima, otros gremios también se acercaron al Ministerio para conversar con el ministro Raúl Pérez Reyes, ¿no? Por favor, coméntenos cuáles fueron los alcances, los principales alcances que se han tocado en esta reunión, la agenda que ha llevado la Cámara de Comercio de Lima o los gremios en general. Sí, bueno, nosotros hemos tenido dos reuniones, una que convocó a todos los gremios el ministro de Economía, y además, no solo como Cámara, hemos tenido también una reunión con el Premier. En la reunión que convocó el ministro de Economía a todos los gremios, básicamente ahí se tocaron los temas del choque regulatorio, ¿ya? O sea, ahí el ministro se comprometió que va a seguir en la línea de regulación, de simplificación de trámites, también que iba a seguir convocando a los gremios privados, ¿no? El anterior ministro, acordémonos que nos convocaba cada 15 días, ha dicho que va a continuar en esa línea, y lo principal que hemos conversado y que le hemos pedido es justamente eso, ¿no? Seguir con el tema de simplificación de trámites, hay que atraer inversiones, promoverlas, facilitar y seguir desregulando, o sea, y que se puedan implementar las 402 medidas que salieron en este primer paquete. Exacto. Y que se sigan trabajando, porque la idea era en julio sacar un segundo paquete de regulación, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, que se eliminen las barreras, las 1846 barreras burocráticas que ya se habían determinado, ¿no? Por Indecopi, ¿no? Correcto. Se le consultó sobre si va a seguir adelante con las reformas de APPs, que fue también una de las medidas impulsadas por el exministro Salardi. Bueno, ahí comentó el ministro que definitivamente iban a hacer algunas observaciones, ¿no? Entonces, ¿Pero qué tipo que de ya lo ha dicho públicamente. No hubo el detalle de qué tipo de observaciones, pero era un poco, su sentido era por el lado de que el MES no pierda ciertas atribuciones, ¿no? Okay. Cierto timón, cierto manejo, sí. Cierto protagonismo, entiendo, en la toma de decisiones, sí, en toda esta ecuación. Ahora, lo importante que le manifestamos es que el mecanismo de APPs es un buen mecanismo. Claro, como la SOCSI, ¿no? Al igual que la SOCSI, y que más bien lo que se tiene que hacer es simplificar, facilitar, que no demoren tanto los trámites, porque tenemos entendido que para un trámite APP solo dentro del Ministerio de Economía pasaba por 11 direcciones, creo. Entonces la idea sí es que haya una modificación para mejorar la ley de APPs actual, ¿no? Y sobre la reunión con el Premier Arana. Fue muy buena reunión, porque el Premier demostró mucha apertura, ya, voluntad de diálogo, dijo que iba a tener una gestión de puertas abiertas, que nos íbamos a reunir con cierta frecuencia, tocamos varios temas, empezamos por el sistema judicial, ya que él venía del Ministerio de Justicia, y sobre todo los dos principales ejes que él mismo ha manifestado y que creo que es lo que le preocupa a la mayor cantidad de la población, que es el tema de seguridad ciudadana, sí, y el tema de reactivación económica o fortalecer el crecimiento de la economía. Le dimos ahí varias propuestas en el tema de seguridad, dado que, por ejemplo, ya se aprobó y ya el gobierno promulgó la denuncia digital, entonces es importante que se reglamente cuanto antes. Le hablamos de la ley de unidad de flagrancia, que justamente ha sido promulgada el día de ayer, me parece. Sí. Entonces eso era importantísimo, seguir trabajando, que haya todo el presupuesto, la emergencia en la policía para las compras. Entonces tocamos varios de esos temas. En el tema económico le dijimos que se tenía que seguir desregulando, implementar esas 402 medidas que no dependen solo del MEF, porque son medidas de diferentes ministerios, claro, o de gobiernos locales o gobiernos regionales. Entonces, como Premier, él tiene que ahí articular y ver. Nos dijo que sí, que estaba de acuerdo con eso y que se iba
a trabajar en ese sentido, ¿no? Entonces, y bueno, y tratamos o sea, algunos están las puertas abiertas. adicionales. Entiendo que también incluso del MEF están dispuestos a seguir trabajando conjuntamente con los gremios empresariales. Eso es lo que han manifestado y ahora nos toca desde el sector privado velar porque se sigan implementando esas medidas, que se cumpla con lo que se ha conversado. O sea, estamos en una situación expectante de que en verdad se viabilice y se implemente lo que hemos venido conversando. ¿Se ha definido de repente fechas constantes? En el Ministerio de Economía dijo que iba a mantener las reuniones quincenales. Okay. Entonces hay que ver. Claro, y con respecto al Congreso de la República, ¿se le ha consultado sobre estos proyectos de ley que limitan la participación de las inversiones privadas en ciertos sectores, como por ejemplo el tema de los puertos, retiro de CTS, retiro de AFP, o sea, que ya estamos probablemente yendo a un octavo retiro, se van sumando el retiro, o sea, proyectos de ley que me parece que son más de 15 ahora. Se le ha preguntado cuál va a ser la postura del Ministerio de Economía y Finanzas frente a tantos pedidos, algunos tan descabellados que otros en el Congreso. Sí, tocamos también ese tema ahí como Cámara, porque una de las preocupaciones y que siempre lo hemos venido manifestando y lo he manifestado ahí en tu programa en otras ocasiones, es el tema de déficit fiscal. Sí. Entonces, ahí hay una meta que se ha puesto el mismo MEF de 2.2 para este año, y le hemos manifestado que tiene que hacer todos los esfuerzos, tiene que haber disciplina para poder cumplir con esa meta, y ahí también tenemos que estar vigilantes todos para que no tengamos lo que pasó el año pasado del 3.6 de déficit fiscal, ¿no? Y segundo año que se incumple, ¿no? Entonces ahí veamos cómo el ministro de Economía ahí ajusta. Bueno, ahí comentó, bueno, viene un año electoral, nos dejó cierta preocupación de ver si podían llegar a esa meta, ¿no? Pero esperemos, veamos cómo avanzan las semanas, y ahí estaremos alertando si vemos que no se va por el camino correcto, ¿no? Pero si ustedes han percibido esta preocupación de parte del Ministerio del Ministro de Economía sobre si llegar o no a la meta este año, que es un año preelectoral, o sea, no me quiero imaginar el próximo año y todo lo que le toque al gobierno siguiente, que va a tener que apretar cinturón y amarrar un poco la billetera también, ¿no? Correcto, por eso que como sector privado le hemos dicho, se tiene que mantener, es una de nuestras fortalezas, son los temas macroeconómicos, entonces se tiene que mantener esa fortaleza, y tiene que haber esa disciplina y y no permitir también que el Congreso pueda seguir ahí perforando. Exacto. Bueno, o sea, ese punto los ha dejado un poco preocupados. Sí, pero lo hemos tocado y veamos cómo se avanza en eso. Ahora, regresando al tema del Congreso, señor de la Torre, este proyecto de ley que plantea limitaciones o techos, ¿no?, a la participación de la inversión privada en los terminales portuarios, ha generado mucha preocupación en varios gremios, ¿no?, afín entre ellos. Yo estaba justo leyendo el proyecto de ley cuando recogen las opiniones de Ocitran y el Ministerio de Justicia, que sí quisiera de repente conversar con el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, cómo es que un proyecto de esa naturaleza termina en una cartera como el Ministerio de Justicia. La verdad es que no lo comprendo al 100%. Genera mucha preocupación, porque cuando uno ve el avance que han tenido los puertos a nivel nacional, ¿no? Tenemos Chancay, DP World en el Callao, dice, claro, o sea, también la inversión privada ha ayudado muchísimo a llegar a cifras buenas, ¿no?, que ha afianzado también por el tema del TLC, pero desde el gremio, ¿cuál es su opinión al respecto? No, es un total y enérgico rechazo a ese proyecto de ley que se ha presentado para restringir la participación del sector privado en la administración de los puertos, ¿no? Es una locura, porque está limitando a un máximo de 40% de participación privada y 60% del Estado. Por un lado, está indicando que los plazos de concesión solamente serían, en el caso hay varias modalidades, pero una de ellas es la concesión, que sería por 10 años, prorrogable 10 más, pero actualmente
son 30 más 30, o sea, es 60 años que se ha modificado. Entonces, 20 años es un plazo muy corto. Y como bien dices, en los últimos 25 años ha habido un crecimiento y desarrollo de todos los puertos que se han ido concesionando en el Perú. Es un compromiso de inversión de todos los concesionarios de 3.500 millones de dólares. Ya se han ejecutado más de 2.200 millones de dólares en los puertos concesionados. Entonces, todo este crecimiento se ha debido a inversión privada. Entonces, si para los futuros puertos que se puedan concesionar o cuando terminen las concesiones, que ya faltan el 29, es la primera concesión de Matarani que se vence, entonces, ¿qué inversionista va a querer seguir participando si cuando el accionista mayoritario sería el Estado? O sea, simplemente vas a alejar a todas las inversiones, ya nadie va a querer. Y sobre todo que está demostrado pues que el Estado no es eficiente. Eso le iba a preguntar, no es o un sea, buen de repente ¿no? algún televidente dirá, ¿pero por qué no el Estado? O sea, ¿por qué siempre el privado? Yo también le quiero dar al Estado cierto protagonismo. ¿Por qué se hicieron las primeras concesiones? Porque se vio la falta de estructura y la ineficiencia que tenía el Estado a través de ENAPU en el manejo de los puertos. Entonces no estaban modernizados. Habían cuando se iniciaron las concesiones se tenían 2 grúas pórticos en ENAPU. Ahorita en los puertos peruanos hay 20 grúas pórticos. Entonces, y tienen nueva tecnología, maquinaria, mejores tiempos, que eso se traduce en costos logísticos, en una mayor fluidez del comercio internacional, etc. Entonces, están funcionando el tema de las concesiones y tenemos buenos puertos y con operadores de clase mundial. Entonces, es absurdo pensar que el Estado vuelva a tener el control mayoritario en una concesión. Entonces, definitivamente eso, ahí llamamos a la reflexión a los congresistas, no puede pasar, ¿no? Eso está en la Comisión de Justicia, que se dio un cuarto intermedio, y también está en la Comisión de Transportes. Entonces, esperemos que eso no prospere, porque además hay otra cosa que quieren cambiar, además del 40% de los 10 años, quieren crear una unidad de fiscalización y control para la salida de materias primas y de metales. O sea, que esa es un poco la excusa, vamos a tener el control de los metales o de los productos no metálicos y metales preciosos, cuando y crear una unidad especializada por el MTC, cuando eso es la labor de la SUNAT. Entonces, tampoco ahí estarías duplicando, y quieren restringir los horarios para el transporte de minerales de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Entonces, ahí demuestra el legislador o los legisladores y un total desconocimiento de las actividades logísticas y portuarias. Un puerto trabaja 24 horas y las exportaciones se realizan en las 24 horas. O sea, no puedes estar parando los camiones y de 6 a 6 descansar y ahí el barco no te espera o el barco te cuesta más en estadía en el puerto, etcétera, ¿no? Entonces, por donde lo veas, es una locura y encima incluso hasta inconstitucional, porque ¿dónde está el rol subsidiario del Estado? Sí, claro. Eso es un tema muy interesante porque, y con esto ya voy cerrando, señor de la Torre, cuando nuevamente uno, y regresaba a la idea anterior, uno lee el proyecto de ley, recoge la opinión de Ocitran y el MINJUS, es el mismo Ministerio de Justicia que le dice, acá hay un artículo de la Constitución que se vería, digamos, afectado con esta iniciativa o este proyecto de ley, que entiendo yo, si es que la memoria no me falla, ha pasado a cuarto intermedio. Se retrocedió porque ya estaba como para debatirse. Y bueno, vamos a ver, las consecuencias son muy altas. Sí, cuando uno ve en retrospectiva todo lo que se ha avanzado, digamos, un retroceso total exterior. ¿no? Sí, esperemos que no puede prosperar eso, ¿no? Esperemos que sean llamados las voces adecuadas para debatir, y un debate alturado en el Congreso, sobre todo en la Comisión de Justicia. Roberto de la Torre, presidente de la Cámara de Comercio de Lima, muchas gracias, buenas tardes, señor de la Torre. Muchas gracias, Valeria. Encantado de tenerla por acá de nuevo. Hacemos una pausa, amigos, y regresamos con más.